Bueno, amigos, una de las situaciones que se han presentado en medio de la COVID-19 es que hay una situación porque no se está rindiendo cuentas acerca de dónde se han invertido millones de dólares, decenas, cientos de millones de dólares en la pandemia. Producto de este tipo de cuestionamientos hizo que ayer se rindiera o se iba a rendir un reporte en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional sobre cómo se han gastado millones de dólares o millones de dólares de fondos estatales para hacerle frente a la pandemia. Entonces, en los reportes que hay es que las respuestas por parte del Ministerio o el Ministro de Economía, del Ministro de Salud y del Director de la Cadena Social no llenaron las expectativas, no crearon, fue un ambiente, muchos claroscuros dejaron. Y también dejó un sabor agridulce porque no han ofrecido respuestas muy precisas a las preguntas que se les formularon. Estos altos funcionarios, también ayer uno de ellos, el ministro de Salud, anunció que no había dinero para pagar muchas cuentas que debe el Estado, sobre todo a proveedores, a suplidores. Así que esto se pierde una oportunidad de informar a la ciudadanía con números duros cómo se ha hecho la distribución o cómo se ha realizado el uso de los fondos estatales en la COVID-19. Lo pongo sobre la mesa, Camila, Milton y Rubén. Bueno, arrancando porque está algo trillada la frase del gobierno de que ellos son transparentes y que ellos sí comparten la información de en qué se han gastado el dinero de la pandemia, porque unas imágenes, por ejemplo, por parte del Ministerio de la Presidencia, que ha manejado una gran cantidad de gastos, es ridículo tratar de afirmar que un informe de transparencia es una fotito de este tamaño que ponen en Twitter una vez a la semana con unos numeritos en letra 5, porque casi no se pueden leer, en el que no hay detalle, no están los contratos, no están las cotizaciones, no está el detalle. Eso no es un informe de transparencia, pero ellos insisten en que ellos han sido transparentes y que comparten la información, y eso no es cierto. No, la información no está accesible en Panamá Compra. Mira, yo creo que empezando aquí, por ahí. sí. Entonces claro que invitan a que siga habiendo cuestionamientos por parte de la ciudadanía sobre en qué se han gastado el dinero. En especial cuando uno ve todos estos gastos hormiga, por llamarlo así, de diferentes instituciones, que claro que el dinero no alcanza. Si están comprando cortinas, están rediseñando oficinas, están haciendo una cantidad de cosas, claramente hay una mala distribución de los fondos entre las instituciones. Si luego, y el Ministerio de Salud, entonces eso da cabida para que ahora diga que no tiene dinero para infraestructura, así que este año lo siento por todos los hospitales que están en proceso, y que no solamente la ciudad de la salud, o sea, hay una serie de infraestructura hospitalaria que está desde el gobierno de Juan Carlos Varela de retrasada. Hay el Manuel Amador Guerrero en Colón, por ejemplo, y otras infraestructuras hospitalarias que están agarrando moho y que nos va a salir más caro, más costoso a la larga, porque todo ese tiempo que una obra está parada implica un desgaste. Okay. Ahora, hay cosas, Guillermo, que son, que se hacen bien, ¿no? Y lo importante es no hacer algo bueno que parezca malo. Eso es un dicho popular. Y a veces hay gente que hace algo bueno, pero el papel con que lo envuelven, digamos, da una mala sensación. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con la pandemia, porque Panamá ha hecho las cosas bien en la pandemia. Entonces, lo que no tiene que ser mal, Guillermo, es que lo bueno que ha tenido en el manejo de la pandemia parezca malo. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un año de estar repartiendo bolsas de comida, cuando lo recomendable es ponerle dinero en el bolsillo a la gente, porque eso agiliza la economía. La gente empieza a ir a los supermercados, a la tienda del chinito, a comprarle, porque ahora ha crecido mucho el negocio informal en Panamá. Y ese
eso no es malo, eso es bueno, pues ese es el pobre buscando paliar su Sí. situación económica. Pero Milton, nosotros tenemos que tener cuidado con esa, no hagas algo bueno que parezca malo. Y el gobierno puede lucir con orgullo el manejo de la pandemia, pero lo que no puede lucir con orgullo es el manejo de los fondos públicos. la transparencia, seguro. La transparencia. Don Milton, Yo pienso que esto hay que enmarcarlo en la desconfianza general producida por una ruptura en la relación gobernantes-gobernados. No me refiero a este gobierno, me refiero a todos los ciclos políticos que nos han llevado hasta hoy también. La percepción de que los que llegan al gobierno buscan la forma de enriquecerse y que lo hacen a través de grandes obras de construcción en lugar de reparar, mantener las actuales, siempre hay que construir una nueva. El que cuando se da una situación de emergencia como la que hemos padecido, se siente que las decisiones de adquisición tienen más que ver con una oportunidad de enriquecimiento que con hacer rendir mejor los dineros públicos a favor de la población, hacen que incluso aquello que sea bueno parezca malo, como dice Rubén. Pero es un problema de enorme desconfianza, no necesariamente porque la población estuviera equivocada, sino porque los hechos han comprobado que esas cosas suceden una y otra vez. Y los grandes testigos de la corrupción en la administración de la cosa pública ni siquiera son los ciudadanos de a pie, son los propios dirigentes políticos que acusan a los adversarios de haberlo hecho y luego mediante procesos judiciales o investigaciones periodísticas o publicaciones periodísticas de información facilitada por quienes les interesa que se publique, se demuestra que ha habido ese tipo de conductas. Entonces, en la medida que los gobiernos estén divorciados del pueblo al que tienen que servir y a lo sumo trabajen en función de los que votaron por ellos o de los miembros de sus partidos, esto no tendrá un final feliz. Y vamos a haber generado el caldo que luego movimientos de estrategia de revolución molecular, etcétera, explotan, como está pasando en Colombia, como pasó en Chile y en otros países, en donde un malestar auténtico se convierte en una revolución. a ver, la dureza de la pandemia ha enseñado, y yo diría que a la brava, la importancia de muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que ha demostrado que es importante la salud, muy importante la salud, que es muy importante la paz mental, producto de lo que se conoce como salud mental. El lenguaje que antes nosotros no tomábamos en cuenta, las amistades, y la pandemia también ha demostrado otro tema importante sobre la vacunación. Dice que el problema no es vacunarse o no, sino la disponibilidad de vacunas. Hay países que la están pasando muy mal porque no tienen suficientes vacunas, a pesar que habían hecho contratos millonarios en la compra de vacunas y han cuidado mal, según ellos, las empresas farmacéuticas. Sin embargo, muchos o varios países están hablando muy claramente a la opinión pública de sus respectivas naciones, diciendo, nosotros hemos comprado tantas vacunas por tantos millones de quetzales, o por tantos millones de pesos, o por tantos millones de dólares. Hay información acerca de cómo se han manejado los fondos para efectos de la contratación de vacunas. Uno de los diría yo, de las, lamentablemente, de las grandes disconformidades, y hay que decirlo muy a tiempo, es esa situación que se presenta de que no se ha dado información acerca de cuánto dinero se ha llevado la inversión en la compra de vacunas y de insumos también, porque no es vacuna nada más, sino de insumos. Es decir, miren, aquí le compramos a AstraZeneca tantas vacunas por tanto, le compramos a Pfizer tantas unidades por tanto, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de información es una asignatura pendiente, porque ayer, lamentablemente, por los reportes que hay, el Ministerio de Salud, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea,
no explicó cómo se han gastado los millones de dólares, ni tampoco el ministro de Economía, que es el señor Héctor Alexander. Así que yo insisto, antes de que nos llegue una, y lo digo a decir con tiempo, que esa información llegue de fuera, como siempre ocurre en este tipo de casos donde hay tantos claroscuros, va a venir una investigación periodística de fuera que va a decir, Panamá pagó tanto por cada vacuna de esto, tanto por esta vacuna, y eso realmente no me parece prudente. Mejor es decirlo nosotros mismos aquí en casa, lo que está ocurriendo con nuestros dineros. Vamos al corte comercial. Esto es... Usted iba a decir algo, Camila, 2 minutos, por favor. No, yo, que no es solamente la compra de vacunas. Regresando al tema de la infraestructura de salud, esas cosas con o sin pandemia, debería haber tenido un presupuesto para este año y que resolvieran de dónde lo sacaban. Esas cosas cuestan vidas. Yo recuerdo un reportaje que salió a inicio de este año o finales del año pasado que incluía este caso de una madre colonense que tiene una hija con una condición muy seria, encamada, y tenía que estarla trayendo a Panamá, pagando transporte, ida y vuelta, para poder cumplir con todos esos tratamientos. Y para el colmo, tras que tenía que hacer eso, las medicinas no estaban en la casa, o sea, había una serie de tragedias. Entonces, cuando estas cosas se demoran, eso literalmente cuesta vidas y cuesta calidad humana. Así que, o sea, no es cualquier cosa, no es que se está demorando rediseñar la oficina del ministro, estamos hablando de infraestructura de salud, infraestructura hospitalaria, acceso a la salud. Y sabes que, Camila, eso es un tema muy delicado. Se lo pongo mucho más transparente. Falta de planificación adecuada. De eso se trata. Planificación, que es una palabra que en las últimas décadas, en los últimos gobiernos, estuvo muy alejada de lo que es el concepto de gobernar. Se hacían las cosas muchas veces poniendo el dedito con saliva a ver para dónde viajaba el viento. Hay que comenzar a hacer las cosas de una manera planificada para que realmente la gestión gubernamental sea un éxito. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Yo quería aprovechar esta entrada mía ahora para hablar de un problema que tiene, cada día se agrava más, Guillermo, y es casi que un erotismo por alquilar locales privados para instalar oficinas públicas. Y el Estado resulta que está lleno de edificios, de casas, en el área revertida estamos llenos, pero llenos de buenas instalaciones donde pueden estar las gente. No, pero la gente prefiere, hemos reparado y puesto bonito el casco viejo, donde funciona perfectamente la presidencia de la República, pero resulta que hemos mejorado el casco viejo, le hemos hecho calles, lo hemos hecho bello para que sea una atracción turística, y resulta que el Estado no quiere estar ahí. Señor Murga, lo invito a que hagamos un ensayo, ¿sí? ¿A qué se deberá ese tipo de ceguera en cuanto al manejo de los fondos del Estado de gastar sumas importantes en alquileres, en edificios privados, cuando disponemos, producto de los tratados Torrijos-Carter, de un número importante, de un número importante de infraestructuras, no únicamente edificios, también hay residencias en las áreas revertidas que están allí, como dijo Camila, sufriendo los rigores del MOO, entre otras cosas, y deteriorándose porque cuando no se utilizan las infraestructuras tienden a dañarse. Eso es lo que usted está diciendo. ¿Por qué? ¿Qué puede dar en el fondo? ¿Cuál es su lectura de eso, señor Murga? Yo estoy de acuerdo con usted. Es una obsesión y casi que erótica. ¿Pero por qué, señor Murga? Bueno, algo hay oscuro ahí. ¿Ah, sí? Ya. Algo hay oscuro en esos contratos. ¿Por qué? Porque ahora lo que sobran son edificios que se han construido y con una mala visión, porque es muy sabroso construir un edificio para terminar alquilándoselo al Estado. Eso es muy sabroso. Digamos, en la época de Torrijos se creó y creo que nunca se arrepintieron de eso. ¿Cuál Torrijos? ¿Cuál Torrijos, señor Murga? Que son dos que están en la historia. Omar Torrijos, cuando los militares están en el golpe de Estado, se encuentran con uno de los edificios más bellos que se había construido en Panamá, que es el edificio donde hoy funciona la Contraloría.
que ese edificio en el 68 estaba hecho y era un edificio emblemático. Y allí se dieron cuenta que los empresarios habían creído en Panamá y el Estado lo creyó conveniente para instalar allí la Contraloría General de la República, la Comisión de Legislación que había reemplazado las funciones de la Asamblea Nacional porque se había cerrado la Asamblea Nacional. Rubén, lo que pasa en esos tiempos. Y Radio Nacional. No había revertido. Y Radio Rubén Nacional. vivió la invasión. Sí. Entonces, pero esas cosas, Milton, fueron bien hechas. O sea, ahí se rescató un bien que lo había hecho la empresa privada, pero que no tenía futuro, porque la gente no se atrevía a mudarse para la avenida Balboa. Vamos a cambiar el tema. Vamos a cambiar el tema porque nosotros nos hemos comprometido públicamente a que el caso de la CENIAF no quede como parte del anecdotario, como otros escándalos que se han suscitado. Nosotros, este programa y esta empresa también, y los presentadores en particular, hemos hecho la promesa de que vamos a estar dándole seguimiento a este caso. Ayer se le imputaron cargos a una funcionaria de la CENIAF. Se trata, en este caso, de una persona que prestaba sus servicios en la organización y se le está señalando por maltrato de menores, por una parte, y por permitir el ingreso de menores a un centro de rehabilitación para adultos. Eso fue en el área de Las Garzas. Se ha ordenado la separación del cargo de esta trabajadora social y también le han dado la prohibición de acercarse a las instituciones de la CENIAF y el impedimento de salida. Hasta ahora estamos viendo pececitos chiquitos, ¿no? Yo creo que la asignatura pendiente es que salgan también de haber en los casos que involucran a los peces gordos. Milton. Yo tenía una enorme preocupación cuando se hace la denuncia el año pasado por un medio de comunicación y luego de la asamblea, el reporte, tal y como lo conocimos en la opinión pública, de que aquí no se estaba haciendo nada para atajar, atacar, desorganizar, aprender a una red de poderosos atrás de actos de pedofilia, etc. Luego de haber visitado la fiscalía y de haber escuchado a la fiscal aquí en el programa, realmente estoy más tranquilo en cuanto a que se están haciendo cosas, que se están haciendo las investigaciones, que se están tomando las medidas precautorias para salvaguardar a los menores y para atender sus necesidades. Por lo tanto, me queda felicitar al Ministerio Público y manifestar mi esperanza en que la nueva directora de la CENIAF, la licenciada Mawad, también está dando pasos en la dirección correcta y que espero que podamos regresar a cierta tranquilidad de que los menores en riesgo social, los menores víctimas de maltratos y de abandono, estarían siendo debidamente atendidos por el sistema que tiene que administrar el MIDES y la CENIAF. Sí, pero mira, Milton, Rubén y Camila, no es un caso superfluo lo que estamos viendo, lo que se ha destapado, de que esta trabajadora social, además de maltratar a los menores, dice que permitía el ingreso de estos menores a un centro de rehabilitación de adultos o para adultos. Eso es una situación verdaderamente inquietante y grave, porque muchos de esos niños y niñas se habla de que son personas con algún tipo de discapacidad y llevarlos a un área donde hay adultos que están en un proceso de rehabilitación me parece que engendra algunos riesgos para estos menores. No puede ser que una trabajadora social sola, que sea ella sola la que haya tomado esas decisiones, a mi juicio. No sé. Bueno, yo creo que hay que trasladarse a la filosofía de países más exitosos que nosotros. En Estados Unidos no se marcha en este tema hacia la construcción de albergues. Se marcha hacia la consecución de lo que se llama hogares sustitutos. ¿Qué es hogares sustitutos? Pagarle a un hogar donde hay niños o una familia que no ha tenido hijos, digamos, y le entregas uno o dos niños y el Estado le paga. Pero en Panamá
nos hemos ido a la creación de albergues y ahí es donde viene el problema. Pero no es mal plan, señor Murgas, discúlpeme, yo creo que es no es un mal plan. plan No es mal plan horroroso. siempre y cuando Pero se es tome... horroroso, porque un albergue es lo menos parecido a un hogar. Y Sí, entonces, el problema es que no, el problema es que los albergues se convirtieron en negocio para muchos. bueno, Okay, pero hay que decirlo, hay que pero, decirlo. pero en Estados Unidos, que deben tener alguna mejor experiencia que nosotros, se van hacia los hogares sustitutos y el Estado los paga, y la gente se califica para, y muchos hogares sustitutos la persona termina adoptando un niño, porque se enamoran las familias de los niños. Entonces, Camila. yo creo que debemos traer expertos aquí para que discutamos ese tema. ¿Qué es lo adecuado? ¿Los albergues o la búsqueda de hogares? Camila. No, o también cuáles son las situaciones que están llevando a los niños a los albergues. O sea, ¿por qué tenemos tantas familias rotas en las cuales el Estado termina considerando que un niño no puede seguir viviendo y lo sacan de ahí para ponerlo en un albergue? O sea, ¿qué lleva al Estado a tomar la decisión de que un niño está mejor en un albergue que en su hogar, que en su familia? O no hay hogares, hay hogares donde no hay papá, no hay mamá. Pero esa es la minoría, la mayoría sí los... O sea, donde la absoluta mayoría sí tienen opciones, pero ¿qué lleva al Estado a decidir? Sáquenlo de ahí y métanlo acá. Esa es una pregunta importante. ¿Y qué es lo que se está haciendo para resolver esas situaciones? Pero Camila, yo he conocido experiencias de gente que ha tratado de llevarse un niño de un albergue. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del hogar original, donde nació y se crió. Bueno, del original. En la familia, en la casa. O sea, yo estoy hablando de su hogar original. Hay miles de problemas. Ajá, pero ¿qué estamos haciendo? Porque uno puede arreglar los albergues todo lo que quiera, pero el punto es que los niños no lleguen ahí en primer lugar. ¿Qué estamos haciendo para resolver el problema de raíz? Que es que el Estado esté sacando a niños de familias presuntamente rotas o con algún tipo de problema serio. O sea, ¿qué estamos haciendo del lado de acá? Bueno, uno puede, o sea, es como el tema de salud. Uno puede seguir creando hospitales y hospitales y hospitales, pero si uno no ataca las razones por las que las personas terminan enfermas en primer lugar, siempre vas a necesitar un hospital nuevo. Y vas a necesitar gastar en médicos. Entonces, ¿qué se está haciendo en la prevención? Bueno, en ese tema, Cuba marcha hacia que la gente no llegue al hospital. La salud pública de Cuba lucha para que la gente no llegue al hospital. Entonces, y eso, hacia ese mundo debemos ir nosotros. Y mira, nosotros extrapolándolo al tema de los niños, porque era una metáfora. O sea, ¿qué estamos haciendo para arreglar las familias? Vamos a ser más profundo. A ver, la pobreza garantiza la manipulación de las personas. Hay que decirlo de una forma robusta el concepto. Estos son niños, por una parte, que provienen de hogares o disfuncionales u hogares que están fragmentados, rotos, como quiera ponerlo, fracturados, o de hogares donde hay diferentes hijos de diferentes padres o de madres que son padres. O sea, es una tragedia, hay que aceptarlo. Vivimos una tragedia producto exactamente, entre otras cosas, de una educación deficiente y de una falta de interés en nombrar en estos albergues, en el tema de los albergues, a personas profesionales, personas que realmente estén comprometidas con ayudar a niños y niñas que están en esas circunstancias. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es una modificación, una reestructuración total de lo que es esa área tan sensitiva que tiene que ver con niños y niñas que, si son mal manejados, pueden ser un peligro en el futuro para la sociedad. Pero regresando al tema que estoy tratando de plantear, voy a poner dos minutos. Todos los años nacen como 10,000 niños o más, más de 10,000 niños, bebés, de madres adolescentes. Ahora, una niña de 12 años que tenga un hijo, que las hay y muchas, ¿qué cuidado le puede? Las probabilidades son que va a terminar en un albergue o una situación similar. Entonces, ¿qué se está haciendo para atacar el problema original? Que es que la niña haya tenido ese bebé en primer lugar. Que es un crimen, porque eso automáticamente significa que es producto de una violación.
¿Qué se está haciendo para atacar el problema original? Ahí hay 10.000 bebés al año, por lo menos. 10.000. ¿Qué se está haciendo para evitar que eso suceda? O que si sucede, esa niña cuente con el apoyo necesario para que pueda darle un cuidado adecuado a su bebé. ¿Qué se está haciendo en ese frente? Sí, vamos a hacer un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, otra noticia que ayer circuló y hoy está en las primeras planas es que el Ministerio de Comercio, Industria y Agricultura va a iniciar un proceso de consultas públicas para elaborar e implementar además una política minera en Panamá. Esa noticia me parece muy interesante. Regular este tipo de cosas creo que es oportuno, pero yo vuelvo al punto de cómo es posible que Minera Panamá siga extrayendo materiales si no tiene un contrato que se lo permita. Este es un país que, si somos serios, el gobierno, las autoridades no deben permitir que esto continúe. Milton, Rubén y Camila. Sí, yo pienso que en este caso la magistrada López Fábrega, que tiene en su despacho la solicitud de aclaración de sentencia, debiera proceder con una definición que tiene varios años de estar en una gaveta. Segundo, que haya un pronunciamiento del procurador de la administración explicando a la empresa que no lo quiere entender que una vez que la Corte emite un fallo, la aclaración de la sentencia no suspende los efectos del fallo y por lo tanto no existe un contrato que ampare ni las actividades de Minera Panamá, Cobre Panamá, ni tampoco la de Petaquilla Gold, que es la forma en que se dividieron los accionistas hace unos años la misma concesión. Por otra parte, cuando se derogó la nueva ley minera en el 2011, que a su vez había derogado la normativa previa, no se produce una reviviscencia de la ley anterior, porque la reviviscencia de la ley anterior solo se da cuando la Corte lo manifiesta en un fallo declarando inconstitucional una norma que derogó otra, entonces declara la reviviscencia de la norma que nunca fue derogada porque la otra no debió existir, o cuando al aprobarse la derogatoria de la nueva ley se transcriben literalmente los artículos anteriores. Hago toda esta explicación para decir que no hay un régimen jurídico que ampare a la empresa que esté exportando mineral de cobre o de cualquier otra riqueza, oro, plata o molibdeno que se encuentra ahí también, en pagar solo el 2%, cuando lo menos que debiera estar pasando es que esté pagando el mismo impuesto sobre la renta de cualquier empresa que opere en Panamá y que no tengan ningún tipo de exoneración de aquella que había negociado el Estado con el contrato. Lo siguiente es negociar un nuevo contrato para ambas operaciones, tal vez deben ser 2 contratos, en donde el Estado panameño reciba el beneficio equitativo de ser propietario de ese cobre, de esa plata y de ese oro que cada día valen más según lo que pasa en el mercado internacional en este momento, y el molibdeno también, de forma tal de que tengamos por lo menos los mismos ingresos porcentuales que recibe Chile o Canadá o Australia o cualquier otro país en donde se explota el cobre, recordando que la normativa constitucional es que la riqueza del subsuelo pertenece al Estado, no pertenece al que le dan la concesión de explotación. Que a veces nos quieren engañar y decir, no, pero es que la mina es nuestra. Hombre, la operación es tuya, pero la riqueza es del Estado panameño y por lo tanto tienes que devolverle un precio justo, que sería por lo menos la mitad o 48%, que es lo que se paga en Chile, en Canadá, etcétera. Mira, este es otro descrédito más para los gobiernos panameños y me explico por qué. Somos el hazmerreír en muchas áreas, pero en particular esto deja mucho que desear en cuanto a el cumplimiento estricto y puntual de nuestras leyes. En ningún país que se precie de ser serio se puede permitir este tipo de excesos y abusos por parte de una empresa que no tiene contrato y que sigue explotando los bienes del Estado, que somos todos, ¿no? Esos bienes no son de ningún gobierno, es de los panameños, es de todos los panameños. Entonces, no se puede ver un país como una empresa. Así ya, pues yo negocio con el gerente
y yo hago lo que me da mi gana. No, eso no puede ser. Tiene que evitarse este tipo de situaciones, son provocadoras de escarnio internacional. Yo creo que ya es hora de que se explique cuál es la gracia que tiene esta empresa minera para que se le permita continuar explotando nuestra riqueza sin un contrato que la proteja ni que nos proteja a nosotros también, Milton. Yo creo que el problema es ese, o sea, cómo se permite y por qué, qué cariños hay de por medio, qué afectos provocan este tipo de mirar hacia otro lado, hacia una realidad, como tú dices, que hay en este momento la prueba contundente de que no existe un contrato que les permita legalmente seguir explotando. ¿Ese es tu punto, Milton? Mi punto es que, aparte de que se puede investigar las razones por las cuales a lo largo del tiempo se le ha tolerado a esta empresa y a otras a nivel portuario, etcétera, que ni siquiera cumplan con lo que decía el contrato leonino con el que se establecieron las operaciones, que por lo menos se negocien nuevos contratos con las condiciones equitativas que ya reciben los estados propietarios de los minerales en América, como en Chile o Canadá, para no buscar estándares demasiado exóticos, y que se establezca una nueva normativa que regule la actividad minera en Panamá. Mira, a mí no me gusta mucho la minería metálica por los efectos ambientales, pero hoy en día las inversiones que se hacen detrás de esto de 1.000, 2.000, 3.000 millones requieren por lo menos lo que llaman los 3 balances. El balance financiero, que indica que la inversión será redituable. El balance ambiental, que significa que se han tomado todas las previsiones, las reservas y se ha utilizado la tecnología para morigerar, reducir o compensar el daño ambiental de la actividad. Y el balance social, que indica que la actividad va a generar beneficio bien distribuido en toda la población. Entonces, con esos 3 balances como criterio, debieran negociarse nuevos contratos. Pero al mismo tiempo, debemos ser muy cuidadosos de no volvernos locos y empezar a dar concesiones mineras como se dio en un tiempo, porque no es lo mismo que cuando uno se afeita se corte una pequeña herida que se corte toda la piel. En el primer caso eso no es nada, se atiende, y en el segundo caso te desangras y te mueres. Entonces no podemos abrir a Panamá en tajo en una actividad minera irrestricta, pero aquella que ya existe tiene que estar bien regulada por una legislación moderna que atienda lo financiero, lo ambiental y lo social, y sendos contratos a las operaciones que ya existen para que Panamá se beneficie. Por ahí andan diciendo un grupo con un interés en particular que el producto de lo que Panamá podría recibir de reservas en el orden de 65.000 millones de dólares en mineral resolvería el problema del seguro social sin tener que subir cuotas o alargar la edad de jubilación. Pues muy bien, este es el momento de discutir eso, porque estamos discutiendo cómo salvar el seguro social. Si se requiere un presupuesto especial o adicional para fortalecer la educación o el transporte público o la infraestructura de salud, este es el momento de ver que ahí tenemos literalmente la mina de oro, o la mina de oro y de cobre y de plata y de molibdeno, que pudiera sufragar mucho de eso. Entonces pensemos como estadistas y no pensemos como negociantes. A ver, el silencio es la manera más elocuente de mentir. Eso lo hizo una frase muy bien construida. Aquí hay un silencio casi que absoluto acerca de enfrentar la situación que está dándose con la empresa minera, de que, repito, continúa implacablemente extrayendo materiales. La noticia es que el cobre subió de precio casi a $4. Chile, el gobierno chileno, discúlpenme, el gobierno chileno decidió que en ese tipo de incremento en el precio del cobre iban a recibir miles de millones de dólares adicionales para las arcas del Estado. Panamá debe mirarse en ese espejo. Chile es el líder en materia de minería y ha sido un gran estabilizador de la economía de ese país, los ingresos que genera la explotación. Pero también debe pensarse en Panamá en tomar medidas en cuanto a lo que es la administración de las mineras o de la minería en Panamá,
porque eso no es otra cosa que darle la espalda, por ejemplo, a otra industria importante que es la del turismo, que es menos avasalladora, menos dañina que la industria de la minería abierta. Entonces, en Panamá nosotros, yo insisto, hay gente que ve la patria como dinero y ese no es el objetivo. Ya la minera esta, a la cual hago referencia, ya sacó todos los miles de millones de dólares que invirtió, ya lo sacó. El Estado panameño tiene la obligación primero de rendirnos cuenta, de decirnos, miren, a partir de este momento nosotros vamos a hacer esto, esto más esto, y que se regule por una parte y por la otra, que se legisle, Milton. Tiene que haber una ley aquí ya de una vez y por todas con relación a la minería. Ese es mi punto de vista. Y aquí existen textos para esa ley porque hemos aprobado y luego derogado leyes modernas. Así que no hay que ni inventar la rueda, tal vez actualizarla comparativamente con legislaciones, repito, como la chilena, que ya está en español, la canadiense o la australiana, que te dan los parámetros modernos a los que tienen que acogerse esta actividad extractiva, pero que tiene un enorme impacto ambiental y social del que hay que cuidarse. Pero sobre todo, nosotros tenemos que tener gobernantes que representen el interés del país y no el interés personal. Y lamentablemente lo que parece es lo segundo. Por otra parte, en la actividad de la minera Petaquí, en la otra, en la minera Panamá, Cobre Panamá, en un momento dado entró como accionista el gobierno de Corea. Eso es inconstitucional. Luego lo disimularon con una empresa intermedia, pero que sigue siendo propiedad del gobierno de Corea. Sigue siendo inconstitucional. Entonces, ¿cómo es posible que no velemos por el respeto a la norma y el respeto a los intereses nacionales cuando, si lo pensaran solo políticamente, es la tabla de salvación a muchos de los problemas que tienen, que se ponga orden en esto, que se renegocien contratos adecuados y que se empiece a recibir el ingreso de una operación que ya está activa, que no es una cosa que va a empezar a rendir en 4 o 5 años. Ya se puede empezar a recibir ese ingreso. Tenemos que irnos porque ya viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.